Dios te guarde. El punto que vamos a tocar hoy es de la oración de rodillas. ¿Por qué es tan importante orar de rodillas? Porque es un mandamiento de Dios. Solamente es doblar nuestras rodillas, porque si Dios te da la oportunidad y tú puedes, estás bien de tus rodillas, estás bien de tu cuerpo, no tienes allí, digamos, algo que te impida, entonces tú debes de hacerlo, porque es para el Señor. Nos dice la palabra del Señor en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso nos lo dice el versículo 17 de 2 de Timoteo 3, 16 al 17, ¿sí? Entonces, mira que es bueno basarse siempre a lo que está escrito, porque dice la palabra que es útil. La palabra de Dios nos sirve de mucho para poder alcanzar la salvación. Esta palabra no fue inventada por el hombre, no fue inventada por Moisés, no fue inventada por Pablo, no fue inventada por Pedro. Es algo que el Señor la ha dejado establecida como esa guía para nosotros. Es para que nosotros valoremos la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios también en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11. Dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces fíjate cuán importante es basarse siempre a la palabra, porque la palabra es la que nos va a dar esa vida y vamos a heredar la salvación si la ponemos por obra. Entonces vamos a tocar el punto de doctrina de la oración de rodillas. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 54 nos dice: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas al cielo. Cuán importante es la oración de rodillas. Es un mandamiento de Dios y Dios lo confirma una y otra vez en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces vemos que Salomón, Dios le dio gran sabiduría y él entendió esta sabiduría que viene de lo alto. Y él entendió y supo que ante Dios se debía de arrodillar, de humillar, porque la oración es un símbolo de humillación, ¿sí? Entonces cuando tú te arrodillas a orar, esa es una oración que Dios la va a oír si tú la haces allí con ese sentir, pues, de que Dios está allí, con esa fe de que Dios está allí para oírte. Porque ¿qué dice la Escritura? El que se acerca a Dios sepa que le hay. Ahora vámonos allí a Esdras capítulo 9 versículo 5. Dice la palabra del Señor: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Ve que Esdras, siendo allí un profeta, él se arrodilló, ¿sí? Dice que habiendo rasgado su vestido y su manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y si tú miras el título de este pasaje bíblico, en el capítulo 9, el título es Oración de confesión de Esdras. Entonces, ¿cómo es la oración? ¿Será que es de pie? ¿Será que es sentado?
o es como nos dice la Escritura, de rodillas. Y yo te digo, amigo, es como nos dice la Escritura. Porque dice la palabra que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero si no creemos a la palabra, si nos basamos, no es que mi pastor me dice que yo puedo orar de pie, que yo puedo orar sentado, porque Dios mira el corazón. Entonces déjame decirte que estás en una gran equivocación y en un gran error, que si no te arrepientes te puede llevar a una condenación, porque tenemos que basarnos a lo que nos dice la Escritura, ¿sí? Seguimos leyendo, aquí mismo en Esdras, no te salgas del libro, Esdras capítulo 10 versículo 1, y mira lo que dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Mira que aquí dice la palabra del Señor, la Escritura, que postrándose, ¿qué es postrarse? Él se ponía allí de rodillas y se arrodillaba allí a pedirle al Señor, a suplicarle, allí haciendo esa confesión para que sea Dios perdonándole, ¿sí? Entonces él sabía que la oración no era de pie, no era sentado, sino de rodillas, ¿sí? Y en Salmos capítulo 72 versículo 11 dice que dice que todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de tener presente, que la oración es de rodillas, ¿sí? Entonces, aquí nos enseña el Señor que todos los reyes, o sea, no importa allí quien sea, pero debemos de humillarnos delante de la presencia del Señor Jesucristo. Leamos otra escritura aquí mismo en Salmos, aquí en Salmos capítulo 95 versículo 6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Ve? Entonces vemos que en Salmos también podemos encontrar estos textos bíblicos que nos son de gran ayuda y de gran importancia. Para que usted sepa que la oración no es de pie, la oración no es allí sentado, la oración es de rodillas. Nos lo dice la palabra del Señor Jesucristo. ¿A quién prefieres creer? ¿Al Señor Jesucristo o a lo que diga allí el pastor o el profeta allí fulano de tal que dice que es de pie o que dice que es sentado? No, Señor, así no son las cosas, así no nos dice la Escritura. La Escritura dice que es de rodillas, ¿sí? Entonces yo quiero que comprendas, ¿verdad?, esta palabra, porque Dios nos las enseña con amor, ¿sí? Y es una palabra de mucha bendición si tú lo haces de esta manera. Seguimos leyendo, ahora vámonos a Isaías 45, 23. Dice la palabra del Señor: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia. Mira que hay gente que, digamos, están operados de las rodillas o operadas, o digamos tienen una enfermedad y están allí en una cama que no se pueden arrodillar. Por eso la palabra del Señor dice que de su boca salió palabra en justicia. O sea que Dios, a esas personas que no se pueden arrodillar, Dios no le va a exigir que se arrodillen, porque si no pueden, obviamente que Dios les va a escuchar así estén sentados o estén allí en una cama, digamos, por causa de su enfermedad. Entonces, si no se pueden arrodillar, ¿verdad?, esas personas, ¿verdad?, que están enfermas, Dios no les va a exigir a ellos. Dios a ellos sí
¿Sí me entiende? Porque de su boca salió palabra en justicia. Dios es un Dios justo, ¿sí? Entonces seguimos leyendo la escritura. Estamos aquí en el Antiguo Testamento. Ya vemos lo que dice acá en el profeta Isaías. Vámonos a Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice la escritura: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Mira que el profeta Daniel, él se arrodillaba también 3 veces al día. Cada vez que iba a orar, se tenía que arrodillar delante de la presencia de Dios. Y él entendió esto. Él no fue allí, digamos, rebelde a la voz de Dios, porque él sabía que esta palabra lo iba a llevar a la salvación. Y obviamente Daniel, el día que el Señor venga, él va a obtener el galardón de vida eterna. Entonces, amigo, esta es la primera parte del punto de doctrina de la oración de rodillas. Te invito allí a suscribirte al canal y a dejar tu comentario. Entonces, suscríbete a este canal Marchando con Dios para más videos, ¿verdad? De puntos de doctrina y de temas allí bíblicos y de mensaje de salvación. Que Dios te bendiga poderosamente.